Y si te dijera que el futbolista que Xavi pidió de rodillas que nunca se fuera del Barcelona, el que Hansi Flick considera intocable, el que lleva el ADN culé tatuado en cada pase, podría acabar vistiendo de blanco en el Santiago Bernabéu, sí, has oído bien. Florentino Pérez tiene los ojos puestos en Pedri González y esto no es un rumor de esos que se inventan en una tarde aburrida de verano. Esto tiene fundamento, tiene lógica y sobre todo tiene el sello inconfundible de las grandes operaciones galácticas que han definido la era Florentino. Antes de que sigas escuchando, déjame decirte algo. Si te gusta el fútbol de verdad, si te apasionan estas historias que van más allá del césped y tocan la política, el dinero y las emociones más viscerales de este deporte, necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. Dale al botón rojo, activa la campanita, porque aquí vamos a desmenuzar este culebrón con datos, con contexto y con esa picardía que solo el fútbol puede regalarnos. Vamos allá. Empecemos por lo básico, porque no todo el mundo conoce la verdadera dimensión de lo que está pasando. Pedri González López tiene 23 años. Nació en Tegueste, un pueblo de Tenerife, donde seguramente nadie imaginó que ese niño flacucho que jugaba en las categorías inferiores del Tenerife terminaría siendo uno de los centrocampistas más codiciados del planeta. Llegó al Barcelona en 2020 por una cifra ridícula comparada con lo que vale hoy, unos 5 millones de euros que ahora parecen calderilla. Desde entonces, Pedri se ha convertido en una especie de símbolo. No es solo un jugador talentoso, es el emblema de lo que el Barcelona quiere ser: elegante, inteligente, asociativo, fiel a un estilo que algunos llaman caduco y otros consideran eterno. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de ser esa joya intransferible, a pesar de los discursos épicos de Laporta sobre jugadores que nunca se venderán, a pesar de que Flick lo considera el eje de su proyecto, resulta que Pedri tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros que suena impresionante en los titulares, pero que en la práctica es casi decorativa. ¿Por qué? Porque el Barcelona no está en posición de rechazar ofertas estratosféricas. La realidad financiera del club es tan delicada que incluso un jugador considerado intocable podría tener precio si la oferta es lo suficientemente jugosa y si el propio jugador se muestra receptivo. Y aquí entra Florentino Pérez, ese arquitecto de sueños y pesadillas que lleva décadas convirtiendo imposibles en realidades. Florentino no es un presidente cualquiera, es un estratega, un hombre que entiende el fútbol como un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene 3 o 4 lecturas. Cuando Florentino ficha, no solo piensa en lo que ese jugador puede aportar en el campo, piensa en el impacto mediático, en cómo debilitar al rival, en cómo construir narrativas que dominen la conversación futbolística durante años. Fichó a Figo del Barcelona en el 2000 y el fútbol español nunca volvió a ser el mismo. Trajo a Cristiano Ronaldo cuando todo el mundo pensaba que era imposible sacarlo del Manchester United. Convenció a Modric, a Kroos, a Bale y ahora, en pleno 2026, con un equipo que aunque ganó la Champions el año pasado necesita renovarse, Florentino ha puesto su mirada en Pedri. Pero claro, esto no es solo un capricho. El Real Madrid tiene razones deportivas muy sólidas para querer a Pedri. Modric tiene 40 años y aunque sigue siendo un extraterrestre sobre el césped, el tiempo es implacable. Kroos se retiró, el mediocampo blanco necesita sangre nueva, necesita un cerebro que pueda dictar el ritmo durante la próxima década, y Pedri encaja perfectamente en ese perfil. Es un futbolista de esos que leen el juego 3 segundos antes que los demás, que nunca pierden una pelota tonta, que entienden que el fútbol se juega con la cabeza antes que con las piernas. Ancelotti, que ha entrenado a los mejores mediocampistas del mundo, sabe reconocer el talento cuando lo ve, y en Pedri ve a un jugador que podría ser la columna vertebral del Madrid durante años. Ahora bien, hablemos de números, porque en el fútbol moderno todo se reduce a números. Según las informaciones que han ido filtrándose, el Real Madrid estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta cercana a los 120 millones de euros. Es una cifra enorme, pero no descabellada para un jugador de 23 años con el potencial de Pedri. Para el Barcelona, esa cantidad de dinero sería un alivio financiero considerable. Podrían sanear las cuentas, fichar refuerzos, cumplir con el fair play financiero sin tener que hacer malabares contables cada verano. Pero claro, vender a Pedri al Madrid no es como vender a cualquier jugador a cualquier equipo. Es traición en estado puro a ojos de la afición, es romper un pacto sagrado, es repetir la herida de Figo y esa herida todavía sangra 26 años después. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, porque según varios medios cercanos al entorno del jugador, Pedri no estaría cerrando las puertas a esta posibilidad. Y eso, amigos, es lo que convierte este rumor en algo más que humo. Pedri es culé de corazón, eso nadie lo duda, pero también es un profesional que ve cómo el Barcelona lleva años en una montaña rusa institucional, ve cómo prometen proyectos que luego se desmoronan, ve cómo fichan jugadores que no encajan, ve cómo la economía del club es tan frágil que ni siquiera pueden inscribir a los fichajes a tiempo. Y mientras tanto, mira hacia el Bernabéu y ve un club que funciona como un reloj suizo, que gana Champions casi por inercia, que tiene estabilidad, ambición y un proyecto deportivo sólido, liderado por Ancelotti y respaldado por Florentino. No es que Pedri esté desesperado por irse, pero si el Madrid llama, si la oferta es deportiva y económicamente irresistible, si el Barcelona necesita ese dinero para sobrevivir y le da una salida digna, ¿quién puede asegurar que diría que no? Los futbolistas son seres humanos, no robots programados para la lealtad eterna. Tienen carreras cortas, ambiciones legítimas, familias que mantener, sueños que cumplir. Y aunque duele admitirlo, a veces esos sueños no coinciden con los colores que uno lleva desde niño. Pongámonos en la piel de Pedri por un momento. Tienes 23 años, eres uno de los mejores de tu generación. Has ganado cosas con el Barcelona, sí, pero también has visto cómo el club se hunde
en crisis tras crisis. Has visto marcharse a Messi, has visto vender a De Jong por problemas económicos, has visto cómo cada verano es un drama para saber si podrán inscribir fichajes. Y de repente llega el Real Madrid, el club más exitoso de la historia, con un proyecto estable, con un presidente que sabe ganar, con un entrenador legendario, con compañeros de nivel mundial, y te ofrecen ser parte de eso. Te ofrecen un salario estratosférico, te ofrecen estabilidad, te ofrecen la posibilidad de ganar la Champions cada año. Es tan descabellado pensar que podrías escuchar esa oferta. Y aquí entramos en el terreno de la filosofía futbolística, porque este posible fichaje nos obliga a preguntarnos cosas incómodas. ¿Qué es la lealtad en el fútbol moderno? ¿Existe realmente o es solo una narrativa romántica que los clubes usan cuando les conviene? Porque seamos honestos, esos mismos clubes que exigen lealtad a sus jugadores no dudan en venderlos o descartarlos cuando ya no les sirven. Pedri ha dado todo por el Barcelona, ha jugado lesionado, ha corrido hasta el agotamiento, ha sido embajador del club en cada entrevista. Pero si mañana el Barcelona necesita 100 millones y Pedri tiene 28 años y viene un proyecto nuevo, ¿alguien duda de que lo venderían? La lealtad en el fútbol es un juego de conveniencias mutuas y cuando esas conveniencias se rompen, el contrato sentimental se desgarra. Pero no nos adelantemos, esto todavía no ha pasado. De hecho, el Barcelona está haciendo todo lo posible para evitarlo. Laporta ha salido públicamente a decir que Pedri es innegociable, que es el futuro del club, que antes vende a cualquier otro jugador. Flick ha dicho en rueda de prensa que Pedri es intocable, que su proyecto se construye alrededor de él. Incluso algunos jugadores del vestuario han salido a defender la permanencia de Pedri, conscientes de que su marcha sería un golpe devastador no solo deportivo sino anímico. Pero las palabras son baratas en el fútbol, lo que importa son los hechos, y los hechos son que el Barcelona necesita dinero, que Florentino tiene dinero y que cuando Florentino quiere algo, suele conseguirlo. Además, hay un factor que nadie puede ignorar, la presión mediática. Florentino sabe perfectamente cómo funciona el juego de la comunicación, sabe que filtrando información, generando rumores, haciendo que la prensa hable día tras día de la posibilidad de que Pedri fiche por el Madrid, se va creando un clima donde lo imposible empieza a parecer probable. Es una guerra psicológica. Poco a poco la idea se normaliza, los aficionados empiezan a discutirla, los periodistas empiezan a analizarla, y cuando menos te das cuenta, algo que parecía una locura se ha convertido en una opción real sobre la mesa. Y no olvidemos el contexto más amplio. El fútbol español está viviendo una especie de segunda edad dorada del Real Madrid. Ganaron la Champions el año pasado con un equipo que mezcla veteranía y juventud, que tiene a Vinicius en su mejor momento, que tiene a Bellingham consolidándose como estrella mundial, que tiene a Mbappé finalmente cumpliendo su sueño de jugar en el Bernabéu. Añadir a Pedri a esa mezcla sería construir un equipo de ensueño. Imagínate un mediocampo con Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Pedri. Sería literalmente un festival de talento, una combinación de físico, técnica, inteligencia y visión de juego que podría dominar Europa durante años. Mientras tanto, el Barcelona está en una fase de reconstrucción que lleva ya demasiado tiempo. Han fichado bien en algunas posiciones, mal en otras. Tienen jóvenes prometedores como Gavi, Lamine Yamal, Balde, pero también tienen una deuda monstruosa, un estadio en obras que les ha costado fortunas, contratos inflados de jugadores que no rinden y una presión constante para competir con un Madrid que les saca ventaja en casi todos los aspectos institucionales. Vender a Pedri sería admitir la derrota, sería reconocer que no pueden retener a sus mejores jugadores, sería el fin de una era, pero también podría ser el comienzo de otra si gestionan bien ese dinero. Entonces, ¿qué va a pasar? Nadie tiene una bola de cristal, pero podemos hacer algunas predicciones basadas en la historia y en la lógica. Primero, Florentino va a seguir presionando, va a filtrar más información, va a hacer que su entorno hable con el entorno de Pedri, va a preparar una oferta formal cuando considere que el momento es propicio. Segundo, el Barcelona va a resistir públicamente todo lo que pueda, porque ceder sería un suicidio político para Laporta. Pero en privado, si la oferta llega a los números correctos y Pedri muestra la más mínima apertura, las conversaciones serán reales. Y tercero, Pedri va a tener que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, una decisión que definirá no solo su carrera, sino su legado. Y aquí llegamos a una reflexión más profunda. Este culebrón nos muestra todo lo que está mal y todo lo que está bien en el fútbol moderno. Lo que está mal es obvio, el dinero manda, las lealtades se compran, los clubes históricos están a merced de sus deudas y los jugadores son mercancías que se venden al mejor postor. Pero lo que está bien también existe, la competitividad brutal que obliga a los clubes a superarse constantemente, la posibilidad de que un chico de Tenerife llegue a elegir entre los dos clubes más grandes del mundo, la libertad de los futbolistas para decidir su futuro profesional y sobre todo, el drama humano que nos mantiene pegados a este deporte como si fuera una serie de televisión. Porque al final, ¿qué somos los aficionados al fútbol sino consumidores de drama? Nos encanta sufrir, nos encanta debatir, nos encanta imaginar escenarios, nos encanta odiar al rival, nos encanta defender lo nuestro con uñas y dientes. Y este posible fichaje de Pedri al Madrid tiene todos los ingredientes para ser uno de esos dramas épicos que recordaremos durante décadas. Tiene traición, tiene ambición, tiene dinero, tiene talento, tiene historia, tiene futuro. Es el tipo de historia que solo el fútbol puede contarnos. Y mientras todo esto pasa, los aficionados del Barcelona viven con el corazón en un puño, porque perder a Pedri no sería solo perder a un gran jugador.
Sería perder un símbolo, perder la ilusión de que todavía pueden competir con el Madrid en igualdad de condiciones, perder la idea de que su proyecto tiene solidez. Sería, en definitiva, perder un pedazo de su identidad. Por eso, cada declaración de Pedri es analizada hasta el cansancio, cada gesto es interpretado, cada silencio es sospechoso. Los culés necesitan creer que Pedri se quedará, necesitan esa certeza para mantener viva la esperanza. Por otro lado, los madridistas empiezan a ilusionarse, empiezan a imaginarse a Pedri con la camiseta blanca, empiezan a hacer montajes en redes sociales, empiezan a convencerse de que Florentino va a dar el golpe del siglo. Y es que fichar a Pedri sería más que un fichaje, sería una declaración de intenciones, sería demostrarle al mundo que el Real Madrid puede tener a quien quiera, sería clavar una bandera en el corazón del Barcelona y recordarles quién manda en España. La verdad es que este tipo de operaciones trascienden lo deportivo, son geopolítica futbolística, son movimientos de poder donde el objetivo no es solo mejorar el equipo, sino demostrar superioridad, generar titulares, marcar territorio. Florentino entiende esto mejor que nadie. No es casualidad que sus fichajes más sonados hayan sido precisamente aquellos que han dolido más a sus rivales. Figo del Barcelona, Cristiano del United en plena rivalidad con Messi, Courtois del Atlético, Hazard en su momento. Cada fichaje es un mensaje, y fichar a Pedri sería el mensaje más claro de todos. En este juego, el Madrid siempre gana. Pero volvamos al campo, porque al final los partidos se ganan con fútbol, no con titulares. ¿Realmente necesita el Madrid a Pedri? Deportivamente, sí. Aunque tienen un mediocampo envidiable, ninguno de sus centrocampistas tiene exactamente el perfil de Pedri. Bellingham es más ofensivo, más vertical. Camavinga es más defensivo, más físico. Valverde es un todoterreno, pero no tiene esa pausa, ese control del tempo que caracteriza a Pedri. Tchouaméni es un organizador, pero más desde lo físico que desde la creatividad. Pedri sería el complemento perfecto, el jugador que puede enlazar defensas con ataque, con una naturalidad pasmosa, el que nunca pierde el balón, el que sabe cuándo acelerar y cuándo frenar el juego. Para el Barcelona, perderlo sería catastrófico, no solo porque es un gran jugador, sino porque es el tipo de jugador que el Barcelona necesita para mantener vivo su estilo. Sin Pedri, el Barcelona se volvería más directo, más físico, más parecido a tantos otros equipos europeos que han abandonado la idea del tiki-taka. Con Pedri, todavía pueden soñar con recuperar esa identidad que les hizo únicos durante la era dorada de Guardiola. Y aquí llegamos al final de esta historia, o más bien, al punto donde estamos ahora, porque esta historia todavía no ha terminado. Está en pleno desarrollo, está llena de incógnitas, y probablemente en los próximos meses habrá giros que ni siquiera podemos imaginar. Quizás Pedri renueve con el Barcelona y ponga fin a todos los rumores. Quizás el Madrid haga una oferta formal y Laporta la rechace públicamente. O quizás, solo quizás, veamos uno de los fichajes más impactantes de la historia reciente del fútbol español. Lo que es seguro es que esta situación nos recuerda por qué amamos este deporte. Porque el fútbol es mucho más que 22 tíos corriendo detrás de una pelota. Es pasión, es política, es economía, es psicología, es drama humano en estado puro. Es la historia de un chico de un pueblo pequeño de Tenerife que llegó a la cima y ahora tiene que decidir si se queda donde lo convirtieron en estrella o si da el salto al lugar donde las estrellas brillan más fuerte. Es la historia de dos gigantes que llevan más de un siglo midiéndose, odiándose, necesitándose. Es la historia de todos nosotros que vivimos el fútbol como si nos fuera la vida en ello, porque en cierto modo nos va. Así que ya sabes, si has llegado hasta aquí y este tipo de análisis te ha enganchado, si quieres seguir todas las vueltas que va a dar este culebrón y muchos otros, haz algo por ti mismo y suscríbete ahora. Dale al botón rojo, activa las notificaciones, déjame un comentario diciéndome qué crees que va a pasar con Pedri, si crees que se va al Madrid o se queda en el Barcelona, y sobre todo, comparte este video con ese amigo culé que todavía cree que esto es imposible, porque en el fútbol, amigos, lo imposible siempre está a una firma de distancia.